Gracias al Señor por esta hermosa tarde en la presencia de Dios. Bendecimos y saludamos a todos los que están a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga. Los que nos están mirando por YouTube, los que nos miran por Facebook, los que escuchan por la radio también. Enviamos un gran abrazo para todos. La presencia del Señor, la presencia de su Espíritu Santo no conocen limitaciones de distancia. Así que aún a la distancia sabemos que muchos están en comunión con Dios y en comunión con nosotros también, aquí en este lugar que estamos alabando y adorando su nombre. Gracias al Señor. Antes de retomar el tema de estudio bíblico, les recuerdo un anuncio que hicimos la semana pasada. Los que no son bautizados pueden ir anotándose, porque pronto vamos a tener un bautismo antes que termine el verano, en la temporada de calor, vamos a tener un bautismo. Así que los que no son bautizados, esta es la oportunidad de poder dar ese paso de fe. Ya vamos a estar hablando, antes del bautismo vamos a entrar en ese tema, vamos a dar la enseñanza respecto a lo que significa el bautismo en las aguas, ¿sí? Lo que significa ese paso de fe y de obediencia. Así que bueno, vayan preparándose. Gloria a Dios. Estamos estudiando esta evaluación que Dios nos hace en nuestras vidas, preguntas que vienen de parte de Dios para nosotros, que son para que nosotros mismos podamos darnos cuenta y evidenciar lo que hay en nuestros corazones. Las 5 preguntas de Dios son preguntas que Dios hizo al hombre a través de la historia y que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, y no les diría no solamente una vez en la vida, sino que hay algunas oportunidades donde se repite esa pregunta, donde es necesario para nuestra salud espiritual que el Señor nos pregunte, que el Señor nos despierte, llame la atención de nuestras vidas. A través de estas preguntas vimos la pregunta número 1, ¿dónde estás tú? La pregunta número 2, ¿qué haces aquí? La número 3, ¿quién decís que soy? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa? ¿Cuánto vale para nosotros? Y vamos a ver la 4ª pregunta en Juan capítulo 6. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 6. Podemos leer el versículo 66 y 67. Juan capítulo 6 es un capítulo, yo diría como un capítulo bisagra, una predicación que marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús. Era muy común verlo a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados y aún levantando muertos, predicando del amor, amén, de la misericordia, pero también entre medio profetizando lo que a él le iba a tocar pasar, que era la muerte en la cruz, lo que iba a tener que padecer. Generalmente los temas más serios no son muy agradables, muy aplaudidos, y eso sigue pasando hoy. Hay ciertas temáticas que no despiertan muchos amén y aleluya, ¿no? Pero que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pero en el capítulo 6, después de un milagro, donde Jesús multiplica los panes y los peces, para 5.000, en realidad fueron, uno puede calcular, más de 15 a 20.000 personas, porque eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Familias judías
hasta el día de hoy no son de tener 1 o 2 hijos, son de tener muchos hijos, por lo menos 4 o 5 y de ahí para arriba, ¿no? Así que por ser cautos, nada más yo le diría unas 20.000 personas, pero quizás hayan sido más. ¿Cómo hacían para escucharlo a Jesús? Miren, nosotros en estos tiempos tenemos tantos factores que tocar con respecto al sonido, a la acústica, y Jesús utilizaba al aire libre las herramientas que tenía a mano en ese tiempo. No existían, esta tecnología no estaba presente. Y él usaba esa brisa que corre a la tarde allí al borde del Monte de los Olivos. Él usaba el eco de los montes. Algo que hoy por ahí nos trae problema a nosotros, el eco. Bueno, a Jesús le servía al aire libre para poder replicar su voz y que se escuche a lo lejos y que mucha gente pudiera escucharlo. En otra oportunidad hubo 2 multiplicaciones de panes y peces. En otra oportunidad fueron 4.000 hombres. Y no es el mismo milagro porque en uno de los evangelios los diferencia y menciona las 2 oportunidades donde él multiplicó panes y peces. Y cuando hay multiplicación, vienen muchas cosas a las mentes y a los corazones de los seres humanos. Muchas personas dicen, bueno, yo soy un bendecido de Dios, y creen que porque hubo una multiplicación, una provisión sobrenatural, pueden empezar a gastar a cuenta, ¿no? Esto ya es tema administración financiera, que la palabra del Señor nos enseña mucho sobre ese tema, por el cual mucha gente padece, no solo por la situación actual, que nunca fue buena, sino por la mala administración. Y la Biblia da muchos consejos que aplican a las economías de todo el mundo y de todos los tiempos. La palabra de Dios es atemporal. Y muchos en ese tiempo vieron cómo Jesús multiplicaba panes y peces. Al otro día fueron y eran miles de personas, y Jesús no volvió a multiplicar los panes y los peces. Él le dijo, yo sé por qué ustedes me siguen. Ustedes me siguen por esto. Pero Jesús empieza a hablar, por eso digo que fue un capítulo como una bisagra en el ministerio de Jesús, y Jesús empieza a hablar de una forma más profunda y empieza a hablar del compromiso que tiene que tener con él el seguidor, un hombre, una mujer que quiera seguir a Jesús. Ya en otras oportunidades él había dicho, si alguien viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Yo tengo que ser el primero en la vida. Pero aquí Jesús empieza a hablar, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no pueden ser parte del reino de los cielos. Algunos interpretaron mal, lo interpretaron literal. Jesús no estaba hablando de canibalismo. Un maestro de la ley, como Nicodemo, no entendió el concepto de nacer de nuevo. Dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre? Jesús se lo recriminó y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Porque tenían mucha letra, pero no había espíritu. Y también los seguidores de Jesús, que lo habían visto hacer milagros, el día anterior habían comido y había sobrado comida, de 5 panes y 2 peces el Señor multiplicó para miles de personas, y creían que la vida del creyente era esa. Bueno, mañana no compro pan, total Jesús lo multiplica. Muchas veces el seguidor de Cristo o el que pretende seguir a Cristo confunde lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de compromiso con Dios. No es solo le busco cuando lo necesito y después me olvido, o voy por interés nada más. Hay canciones que cantamos, hace poco cantamos una, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo. Y uno tiene que entender lo que está diciendo, porque hay tiempos que son tristes, hay tiempos que son malos, hay tiempos donde pareciera que la respuesta de Dios no llega, que hubiera un silencio, uno ora y hay una estática. Y sabemos que Dios está escuchando, pero quisiéramos alguna señal, como humanos.
A veces la tormenta nos tapa la visual y no vemos que el que viene caminando sobre las aguas es Cristo, pero nos pasa en todo tiempo. Los seguidores de Jesús habían visto y habían recibido, muchos de ellos recibieron milagros, todos comieron de la multiplicación, pero ahora Jesús les dice, no alcanza con experimentar un milagro, no alcanza. Los milagros, a su vez, y esto lo estudiamos una vez conforme a la palabra, los milagros son señales, los milagros emiten señales al ser humano. Dios no hace milagros porque sí nada más. Él da un mensaje cuando hay un milagro. Una de las pescas milagrosas que fue antes de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro termina reconociendo que es indigno de estar en la misma barca con el Maestro, que es un hombre pecador y que no es digno de estar con Jesucristo. ¿Qué fue lo que movió su corazón? Ese milagro. Pedro entendió que no era solamente una provisión económica, que los estaba sacando de un apuro financiero, porque los impuestos a Roma había que pagárselos igual, sino que había un mensaje detrás del milagro. Cada vez que recibimos un milagro es por algo. Si Dios nos deja con vida en alguna situación es por algo. Hay propósitos de Dios, hay señales. Esta gente, muchos habían recibido milagros, pero Jesús dice, no alcanza. La salvación no se obtiene por un milagro. Mucha gente, voy a hablar de esta casa, de este ministerio. Si hoy tuvieran que estar aquí todos los que recibieron un milagro, todos los que el Señor les libró la vida milagrosamente, los que fueron sanados, los que recibieron prosperidad y multiplicación económica, ya esta casa sería chica. Y no miento. Y los que están de hace años lo saben. No me dejan mentir. Sería chica esta casa. Los milagros atraen a la gente, a Dios, pero mucha gente ni siquiera se acerca a decir gracias. 10 leprosos fueron sanados por Jesús, uno solo volvió a agradecer. Pero ese se llevó la salvación del alma. Los milagros son necesarios, son importantes, pero no dan salvación. El arrepentimiento y el perdón de pecados y el lavamiento a través de la sangre de Cristo es lo único que da vida eterna. Es lo único. Y por supuesto que Dios en su misericordia va a seguir haciendo milagros. Ese tiempo no ha terminado. Mientras haya alguien creyendo, poniendo la fe, como hoy cantábamos acerca de la fe en Cristo, vamos a seguir viendo milagros. Pero tenemos que avanzar en la vida espiritual y no quedarnos con que, bueno, Dios me sanó, me bendijo, me prosperó. Gloria a Dios por eso. Las bendiciones de Dios van a seguir, pero tenemos que tener una comunión. Cuando Él dijo, el que no come mi carne y no toma mi sangre, no puede ser parte del reino de los cielos, estaba hablando de yo tengo que habitar dentro de ustedes. Y Jesús sabía por qué decía estas cosas, porque entre los que le seguían también estaban ahí infiltrados los fariseos y estaban los saduceos que estaban a la pesca a ver si se equivocaba Jesús para poder condenarlo. Lo probaban una y otra vez. Y Jesús sabía que entre esas miles de personas había muchos que lo masticaban pero no lo tragaban. Y Jesús dijo, me tienen que tragar. Si no, no sirve, no alcanza. Empezó a hablar palabras profundas, empezó a hablar de qué es necesario para ser parte del reino de los cielos y qué es lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, dijimos, versículos, vamos a leer del 66. Desde entonces, después de que Jesús habla esas palabras, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Dónde quedaron los milagros? ¿Dónde quedó la multiplicación de los panes y los peces? Ya se llenaron la pancita, pero no abrieron su corazón a Jesús.
Sus almas seguían vacías. Judas es un ejemplo clarísimo. Caminó al lado de Jesús. Tuvo el mejor maestro, el mejor pastor, la mejor congregación, la mejor iglesia y se perdió. Porque la salvación es algo personal. Es algo personal. La iglesia puede brindar la mejor enseñanza, puede dar palabra, y hay personas que ni fu ni fa. Porque es algo personal. Cuando uno viene predispuesto a recibir de Dios, uno recibe de Dios, porque la presencia de Dios está aquí. Es la predisposición. Cuando les contaba nuestra experiencia de haber ido a iglesias que son muy tradicionales, donde todavía se canta un himno antes de la prédica con órgano de tubo, ni siquiera con guitarra eléctrica, batería, no existe eso. Y uno va dispuesto a adorar al Señor y a recibir de Dios, y uno está cantando un himno que tiene 500 años de antigüedad, y el Señor, uno siente la presencia de Dios al adorarle, y luego viene el mensaje de la palabra, y uno está atento, Señor, quiero que me hables, y Dios te habla. Una palabra de sana doctrina, no estoy hablando de cosas raras, que también hay mucho por ahí, ¿no? Pero de repente ir a una iglesia donde el estilo es opuesto. Está todo el modernismo, la tecnología, las pantallas de LED, el sonido, los instrumentos, una banda profesional. Y uno también va dispuesto a recibir del Señor porque también se predica la palabra en ese lugar y uno adora y alaba con gozo, con alegría. Y cuando viene el mensaje, Dios te habla. Por supuesto, uno no se va a meter en cualquier lado, pero donde hay palabra de Dios, donde hay gente adorando al Señor, no importa el estilo. ¿Cuándo vamos a aprender y a entender que no es el estilo? No es si usan mantilla las mujeres, si no la usan, si levantan o no levantan las manos. No pasa por ahí el tema. Uno puede saltar, brincar y bailar y salir de acá y ser la misma persona y no sirvió de nada. O uno puede danzar, bailar, brincar, gozarse en el Señor y salir transformado por el Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Abrimos la puerta al Señor o no? Tenemos que estar predispuestos. Esta gente, la mayoría lo empezó a dejar a Jesús. Y yo imagino a Jesús hablando y la gente dándose media vuelta, yéndose, quizá algún discípulo de Jesús mirando la situación. Maestro, aflojale un poco. Parece que a la gente no le está gustando. Y Jesús seguía. Esto y esto y esto es necesario si quieren ser mis discípulos, si quieren entrar en el reino de los cielos, si quieren la salvación, es necesario esto. Esto es una condición excluyente. Maestro, no seas tan duro. Explicáselos de otra forma. Y Jesús termina de ver todo ese cuadro y en el versículo 67 viene aquí una pregunta, la cuarta pregunta. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? El que quiere solamente atrapar gente y tener multitudes solo por una cuestión de ego o por intereses económicos o por lo que fuera, va a tratar de predicar cosas que les guste a todos. Escuchamos predicadores por ahí que quieren quedar bien con Dios, con el diablo, con todo. No se meten en temas polémicos porque no quieren tener haters. Jesús tuvo muchos haters. Odiadores en español. Jesús tuvo odiadores y no le importó. Porque Él tenía un mensaje que transmitir y no se podía devaluar, no se podía ahuachentar, no se podía diluir. El evangelio diluido no es evangelio. Y predicaba cosas que molestaban a veces, pero era necesario. Así que muchos se fueron. ¿Y cuál sería la actitud humana? Mirar a los discípulos, a los 12, por lo menos los 12 que estaban con Él. Muchachos, no se vayan a ir ustedes. Como decía un famoso periodista, Raúl se va a acordar, que decía, no me dejen solo. Don Bernardo Neustadt solía decir, no me dejen solo. Jesús no dijo eso. Jesús lo miró y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ahí está.
Hay un canal, hay una puerta abierta. Las puertas de la casa del Señor y las puertas del reino de los cielos están abiertas para entrar como para salir. La fe no es coercitiva. La fe, cuando alguien oprime, cuando alguien te cierra las puertas para que no te vayas y te pone llave y te querés ir y no podés, es una secta. El verdadero evangelio, y esto lo enseñamos aquí, es libertad, porque en la libertad es donde se pone de manifiesto lo que realmente hay en los corazones de la gente. Si usted quiere ver qué hay en el corazón del ser humano, dele libertad. Ese es el verdadero evangelio. Pablo lo expresó de forma magistral. No encuentro una explicación más clara. Hay muchas, pero creo que la más clara. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré gobernar por ninguna. Eso es la esencia, el criterio de seguir a Cristo. Tengo la libertad de hacer lo que quiera, porque no tengo al pastor, ni tengo hermanos colaboradores que, a ver, de los que sirven al Señor aquí, ¿alguien puede decir alguna vez que el pastor, alguno de los pastores le dijimos, vaya y controle qué está haciendo aquel hermano? Jamás. Si alguien dijera eso, estaría mintiendo. No sirve eso. Es como cuando hablamos de la inseguridad. No sirve poner 80.000 patrulleros por barrio y 3 policías por esquina. No sirve. No sirve sacar mucha policía a la calle. Lo que sirve es sacar al delincuente de la calle. Que eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Y no lo hace. Uno puede poner 40.000 policías y si la policía tiene las manos atadas, detiene a alguien y no terminó de hacer el informe que el juez lo largó. No sirve. No tiene sentido. Lo mismo sucede con la fe. No sirve estar vigilando a ver qué hace aquel, qué hace el otro. Lo vi que andaba por el centro. Antes hasta te condenaban por andar viendo vidrieras. ¿O no es así? Los creyentes más viejos. Era vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y hacían cosas peores que no estaban en la vidriera. El evangelio es: yo soy libre de hacer todo, pero el Espíritu Santo que mora en mí me hace sentir que esto no me edifica, no me sirve, no me atrae, por ende no me atrae. Yo soy libre de hacer todo, pero no me voy a dejar gobernar por las cosas, sino que yo voy a tener decisión. Ahí es donde entra el dominio propio. El dominio propio. Susi tenía un tío que no voy a hacer nombre. No es Raúl, era otro. Comé tranquilo, Raúl, no pasa nada. Que se cuidaba en la comida y decía que tenía dominio propio. A las 3 de la mañana le estaba entrando al tarro de dulce de leche en la heladera. Bueno, es una anécdota graciosa, pero en cuanto a la fe, muchas veces, y no es tan gracioso, hay gente que dice, no, esto no, porque aquello no. Y después, como decía un cantante español, cuando nadie me ve, esto es así, es libertad, sigo a Cristo por libertad. Yo les contaba de un pastor, Samuel Nielsen, que trabaja mucho en el Medio Oriente, en Turquía, con la obra del Señor, y en lugares donde está prohibido la Biblia, prohibido el Evangelio. Y hablando con un hermano de esos países, le decía, hermano, yo admiro cómo ustedes, con toda la persecución que tienen que soportar, y prisiones, y muertes, y un montón de cosas, por defender la fe, solo por decir soy cristiano, creo en Cristo. Y ustedes no aflojan, no abandonan, no niegan a Cristo. Y ese hermano le contestó y le dijo, y nosotros admiramos a nuestros hermanos en la fe del occidente. Pastor Samuel le dijo, ¿por qué? Si no
no vivimos la misma situación. Sí, dijo, porque ustedes, teniendo libertad de hacer lo que quieran y de creer en lo que quieran, deciden seguir a Cristo. Y decía este hermano, nunca lo había visto de esa forma. Y es verdad. También hay un cierto mérito en decir, tengo la libertad de creer en lo que quiera y hacer lo que quiera, pero creo en Jesús. Como cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Esa es la pregunta, ¿quieres irte tú también? Hay un punto en nuestra vida donde Dios nos da una vía de escape. Y nosotros aplicamos esa doctrina y ese criterio aquí en la obra del Señor. Muchas veces cuando hemos hecho reunión de servicio, enseñanza sobre el servicio, hemos dicho, si hay alguno que se siente cansado, agobiado por el servicio que está haciendo, no lo haga más. No se sienta obligado. No sirve. No sirve. Nadie le va a condenar. Pero no sirve tener gente haciendo cosas porque tienen la obligación de hacerlo. Hemos estado hablando en estos tiempos con gente, sin hacer nombres ni hablar de lugares, pero que decían, yo estoy prisionero en tal lugar. Estoy como encarcelado. No, hermano, eso no es servir a Dios. ¿Cómo un servidor va a estar sirviendo a Dios gozoso si está obligado, está prisionero? Ahora, obvio, tenemos que ser responsables, tenemos un servicio, no puedo, hoy no se me antoja ir y como estoy en libertad no voy. No, también hay que tener respeto por compañeros de servicio y demás, pero no estar en un lugar porque me obligaron. Y si me quiero ir me cierran las puertas. Jesús hacía, ¿te querés ir? Te abro la puerta. Anda, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren seguir a esa multitud? ¿Les resulta pesada porque habían dicho, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Ok, vayan. Yo a la cruz voy igual. Y si no son ustedes, va a haber otro que me va a seguir. Pero vayan. La cuarta pregunta de Dios, ¿quieres irte tú también? Él nos da la posibilidad de hacerla nuestra, de abandonar nuestro ministerio, de abandonar nuestro servicio. Y el tema es ¿qué responderemos? ¿Qué responderemos? Las respuestas a estas preguntas ponen en evidencia lo que realmente tenemos en el corazón. ¿Realmente Dios está en primer lugar? ¿O es una canción nada más? Pero a la hora de los bifes, ¿no? Como decimos, no se cumple. Hay otras cosas que son prioridades. Recuerdo un testimonio de un siervo de Dios de Estados Unidos en una prédica hace años atrás, en una convención. Él contaba su experiencia. Él decía, yo estoy casado con una mujer que tiene un llamado de Dios, al igual que yo. Servimos al Señor, estamos en el pastorado, pero en el ministerio se viven momentos de desierto espiritual, a veces de desierto económico y a veces los dos desiertos juntos, de todo. Y dice, y mi suegro, el padre de mi esposa, no quiere saber nada con que nosotros estemos en el pastorado. Y es un hombre rico. Él es un hombre rico, un hombre que tiene mucho dinero. Y una vez estábamos pasando por un momento muy difícil en el ministerio, muy difícil en nuestra economía, y mi suegro me habló y me dijo, mira, no quiero ver a mi hija pasando necesidad, no quiero que estén sufriendo, yo te ofrezco lo siguiente, te resuelvo la vida. Si tú decides dejar el pastorado, a partir de ese momento yo les doy a ustedes $2 millones. $2 millones. Y ustedes tienen la vida resuelta. No van a necesitar estar predicando, estar en una iglesia, estar siguiendo una fe, una religión. No van a necesitar ni siquiera trabajar. Tú tomas ese dinero, inviertes, haces lo que quieres, lo multiplicas, pero con $2 millones yo creo, bueno,
Aquí, $1.000.000 son 1.470 millones de pesos argentinos. Creo que le solucionaría el problema a varios, ¿no? Y 2 millones, multiplíquelo por 2. Pero en Estados Unidos también es mucho, $2 millones. Y este siervo de Dios decía, voy a ser sincero con ustedes, lo pensé. Fue una tentación, porque en un momento, justo como lo que le pasó a Esaú, cuando venía con hambre le ofrecen el plato de guiso, y un plato de guiso de lentejas bien preparado. A algunos por ahí no le gusta, pero al que le gusta me va a entender. Bien preparado, cuando tenés mucho hambre, y sobre todo si hace frío, olvídate. Alguno vendería hasta la madre. Nosotros no, ¿no es cierto? Déjeme tranquilo. Y Esaú dice, ¿para qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? No se iba a morir. Es mentira. No iba a morir por un día o unas horas que no comiera. Pero él dijo, yo igual me voy a morir de hambre, así que dame el plato de lenteja, el plato de guiso. Le dijo a su hermano Jacob, y sí, quédate con la bendición de la primogenitura. Pero cuando llegó el momento de que su padre Isaac tenía que repartir las bendiciones y dar una sola, porque no había una copia, era una sola bendición de la primogenitura, ahí Esaú se acordó con la panza llena de cuánto valía esa bendición y lloró amargamente porque la perdió y le echó la culpa y se enojó con su hermano y dijo, me robó la primogenitura. No, querido, usted la menospreció y la vendió por un plato de lentejas. He conocido en la vida mucha gente que toma decisiones y cuando le viene la consecuencia se enoja con otro. Siempre hay otro que es el culpable. En alguna oportunidad, frente a frente, hemos tenido que decirle, hasta que no aprendas que en la vida hay decisiones y consecuencia de las tales, vas a andar así. No podés andar por la vida buscando culpables, hay que hacerse cargo. Todos nos hemos equivocado en algún momento, pero hemos tragado saliva y hemos dicho, es mi culpa. Perdóname, Señor, ayúdame, pero me hago cargo. Esaú menospreció y después odió a su hermano. El tema es valorar lo que tenemos. Hay tentaciones en momentos. El plato de lenteja viene cuando tenés hambre, no cuando está lleno. Si recién te comiste un costillar a la parrilla y te vienen con un plato de lentejas, no, gracias, déjamelo guárdamelo en la heladera. ¿O no? Y este hermano decía, en el momento donde estábamos pasando más necesidad, un desierto en nuestro ministerio, viene mi suegro y me dice, $2 millones, se acaban los problemas. Pero cuando uno baja las revoluciones y entra a la presencia del Señor y uno ora y dice, esto que tú nos has dado, Señor, vale infinitamente más, no es ni siquiera comparable ni con 2 millones, ni con 4, ni con 20. Es el llamado, el sentido de nuestra vida y permanecimos fieles. Este hermano decía, hemos pasado la lucha, la prueba, pero también tenemos que decir, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido fiel. Porque cuando pasa el momento de la prueba y el momento de la tentación y somos aprobados, entonces viene la bendición de parte de Dios. Es infalible, porque Dios es infalible. La vía de escape va a estar, la pregunta va a estar en el momento justo cuando el diablo te diga es por acá, mirá, salí de ahí, dejá esto, aflojá con aquello. Y el Señor, en vez de decir, no hagas caso, va a venir y te va a decir, ¿querés ir? ¿Quieres ir? ¿Tú también? Mirá, de tu familia ninguno sigue a Cristo, vos sos el único loco. Y el Señor va a decir, ¿querés ir con ellos? Es una pregunta que evalúa dónde está Dios, en qué posición en nuestras vidas. Después vino allí y otra vez Pedro, el cabezón de Pedro, pero que también, si bien era un hombre inculto, arrebatado por ahí, pero también
tenía cosas muy buenas y se las jugaba muchas veces. Abría la boca y a veces le salía mal y a veces le salía bien y a veces le salían palabras que el Señor le dijo: muy bien, Pedro. Cuando él pregunta, Jesús en la pregunta anterior, ¿quién decís que sos? Fue Pedro el que trajo la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del hombre. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló un ser humano, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahora otra vez Pedro se destaca, porque cuando Jesús le dice: ¿quieren irse ustedes también? Fue Pedro el que saltó y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Mire a su alrededor. Cuando venga esta pregunta de Dios a su vida, usted se va a dar cuenta, porque va a ver el camino, el escape. Ahora puedo hacer lo que quiero. Ahora puedo decidir dejar, abandonar. Y el Señor te va a preguntar: ¿quieres ir con ellos? ¿Quieres irte tú también? Y ahí usted puede tener, el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo va a tomar tu corazón, tu boca, y vas a decir: miro a mi alrededor, Señor, y a esta gente que se va toda junta. Son multitudes, pero ¿para dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van a terminar? No quiero eso. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde termina esa vía de escape? En el caso de Jacob y Esaú, en una vida frustrada, llena de odio, de rencor, de resentimiento. Mucha gente vive resentida, mucha gente vive frustrada, y no es siempre porque me hicieron, no siempre son víctimas. A veces son parte de la culpa. La frustración no siempre es culpa de otro. El resentimiento a veces lo abriga alguien en el corazón, en vez de decir: me hicieron daño, me hicieron esto, me hicieron aquello. ¿Qué hago? ¿Vivo odioso, resentido, me enfermo por dentro? ¿O doy vuelta a la página y: Señor, ayúdame, yo voy a seguir adelante, que ellos hagan lo que quieran? Yo sigo adelante. Esa es la pregunta. El Señor te va a decir: ¿quieres ir? Y tú te vas a preguntar: ¿y a dónde? ¿A dónde? Es como que un avión se esté cayendo y quieras abrir la escotilla, la compuerta para bajarte del avión. No tiene sentido. ¿A dónde vas a ir? Esas palabras de Pedro, en alguna oportunidad, se le he tenido que decir también a Jesús. Yo creo que usted, el que tiene ya un tiempo caminando con el Señor, en alguna oportunidad donde se sintió tentado, pero el Espíritu Santo ardía en su corazón y usted le dijo: Señor, ¿y a dónde? Y ahí, que porque me vaya de tu camino no voy a tener problemas, los voy a tener peor, y encima no voy a tener con quién contar para que me ayude. No voy a tener esa fuerza sobrenatural, esas armas que son espirituales, que no son carnales. Voy a estar desarmado. Prefiero estar en medio de lobos, como Jesús nos dijo: los envío en medio de lobos, pero con el pastor que dijo: no te voy a dejar que te falte nada. No te voy a desamparar nunca. Estás en medio de lobos, pero yo estoy con vos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿A quién iremos? He hecho algunas veces el ejercicio, es bueno a veces usar la imaginación. Imaginar tener todo lo que uno quisiera económicamente hablando, y te invito a que hagas ese ejercicio. Todo lo que te gusta, lo que a veces decís: me gustaría, pero no sé si voy a alcanzar, esto es demasiado. Pensá sin límites, total, por imaginar nadie te cobra. Pero sin Cristo, de solo imaginarlo te vas a sentir vacío. He hecho ese ejercicio algunas veces, pero sin Cristo, y dije: no, esto no tendría sentido. Sinceramente, delante de Dios se lo digo, no tendría sentido alcanzar todo lo que quisiera, pero sin Cristo ya me sentía vacío de imaginarlo nada más. Dije: no,
La vida que tenemos en Cristo, con los problemas que tenemos, todos tenemos de la puerta para adentro, cada hogar es un mundo, cada situación, Dios ve, Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros puntos fuertes. Dios conoce todo y aún así nos tiene en su redil, aún así nos ama, aún así nos escucha y con todo lo que nos toca vivir, a veces son situaciones feas, situaciones tristes, pero uno se imagina, sin Cristo estamos fritos y aún con todo eso yo me siento afortunado de tener a Cristo en mi corazón. Me siento afortunado. Aún en alguna oportunidad donde uno económicamente no tiene nada, me daría vergüenza decir soy pobre. No, el que tiene a Cristo no es pobre, tiene un cheque en blanco y en todos los sentidos. No se puede. Tenemos un reino, una mansión en los cielos. ¿Vamos a decir que somos pobres? Sí, pero pastor, acá yo todavía alquilo. Pero tienes una mansión con tu nombre en los cielos. No te la van a alquilar, es tuya. ¿De verdad pensás que sos pobre? Pero si me dan vuelta a los bolsillos, lo único que tengo es pelusa. El Señor dijo que el valor de la vida del hombre no está en los bienes que posee. No pasa por ahí. Además, si esa es tu situación hoy, yo te puedo asegurar, seguí, sé fiel a Dios, usá todos los métodos bíblicos para ser prosperado en lo económico, créele al Señor, espera en Dios y te puedo asegurar que eso es circunstancial, no es para siempre. No es para siempre. Joven fui, decía el sabio Salomón, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Lo digo con fe y con toda autoridad, porque muchos no me conocen de muchos años y pueden decir, ¿usted qué sabe, Pastor Pablo? Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es tener necesidad, pero no hambre de que no me puedo comprar una coca, no. O el que dice, no tengo un mango, no tengo ni para comer, pero está todos los días por ahí en un café en el centro. No, eso no es no tener, eso es mala administración. De no tener de verdad. Y escuchar a mi padre proclamar cuando no había nada en la mesa, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Proclamar la palabra cuando no estás viendo nada, cuando no hay ni una nube. Pero los años pasan, hay que tener paciencia y el Señor te empieza a mostrar que esa palabra se cumple. Se cumple, Dios es fiel, es fiel. ¿A dónde iremos, Señor? Sé que puedo irme, sé que tengo la puerta abierta, sé que el camino está libre, sé que no estoy aprisionado en la fe, pero ¿a dónde voy a ir? Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Y el que alguna vez experimentó esta pregunta de Dios, sé que ha respondido bien porque está acá. Entonces, cuando el diablo te venga a acusar, vos sabés que lo hemos enseñado por la palabra de Dios, el diablo ya no tiene más permiso de ir a acusarnos en los cielos, se acabó ese tiempo. Cuando Cristo muere y resucita, el diablo fue echado definitivamente del cielo y ya no pudo acusar más, se terminó. Pero él sigue siendo el acusador, ¿sí? Y como no puede acusar, no nos puede acusar delante de Dios, porque ahora está hablando el abogado. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es? Bueno, menos mal que algunos en la iglesia saben que Cristo es su abogado. El resto lo está aprendiendo hoy.
Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. La palabra enseña, y no es otro estudio, no voy a entrar en eso hoy, pero de que ya Satanás no puede acusar más delante de Dios. Entonces, ¿cómo sigue ejerciendo su rol de acusador? En la mente. Este es el único terreno que le quedó. Así que cuando el diablo te venga a acusar para que decaigas en la fe, decirle: mirá, Satanás, podré haber hecho muchas cosas mal, me equivoqué en muchas cosas, pero cuando el Señor me dijo: ¿querés irte? Yo dije: no, yo me quedo. ¿Qué tal? En esa no te di el gusto. Acá estamos. La iglesia no es un grupo de gente perfecta que está acá porque se lo ganó, porque ya soy santo y me puedo congregar. Como el hospital no es un lugar para gente sana. Sería ridículo que alguien dijera: cuando se me pase este dolor que tengo acá, entonces voy a ir a ver al médico. ¿Para qué? Y a veces uno invita a personas y dice: no, pero yo soy muy pecador, soy muy mundano, yo no puedo ir a la iglesia así. ¿Y qué te crees que es la iglesia? ¿Te fijaste cómo eran los discípulos de Jesús? Los 12 que estuvieron con Jesús. Bueno, uno descartalo, era traidor directamente. Pero los otros tampoco eran perfectos. Tenían sus roces, tenían sus intereses, iban ahí, tenían sus cosas escondidas, iban cuando no lo veían los otros discípulos: Señor, acá con mi hermano. La mandaban a la mamá a hablarle a Jesús: queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, queremos ser los que estamos al lado tuyo en el reino de los cielos. Que no se entere Pedro ni Juan. Bueno, Juan era uno, los otros que no se enteren, ¿no? Eran los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Una vez quisieron hacer bajar fuego del cielo para quemar, como hizo Elías. Era el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley. Jesús le dijo: no, querido, estás equivocado. No sabéis de qué espíritu sois. Y Jesús, hasta yo les diría, hasta en un tono jocoso, les pone un apodo y les llama hijos del trueno. Boanerges. Boanerges significaba hijos del trueno. Todos son los hijos del trueno, son terribles. Me quieren quemar a todos. Y así estaban, ¿no? No era perfecto ninguno. Los que dicen, que yo siempre explico esto porque hay mucha ignorancia de la Biblia. A veces la gente dice cosas sacadas de contexto. Porque vos te vas a golpear el pecho a la iglesia. Como si fuera algo malo, y en realidad, cuando vamos a la palabra, golpearse el pecho, usted dígale: sí, es exactamente lo que voy a hacer a la iglesia. Y lo que voy a hacer no solo en el templo, cuando oro en mi casa y hablo con el Señor, me voy a golpear el pecho, porque golpearse el pecho era la señal de arrepentimiento y humillación. Jesús contó una parábola, dijo: había ahí un religioso, un fariseo, y acá había un publicano odiado por la sociedad, y el fariseo estaba ahí con la cabeza en alto diciendo: Señor, porque yo hago esto y hago aquello y soy lo otro, y yo no soy como este. Y encima yo creo que eso es lo que más bronca le daba al Señor. No soy como este publicano, pecador, que esto que el otro. Y dice que el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, se sentía tan indigno y golpeaba su pecho y decía: Señor, hazte propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Él no esgrimía ningún argumento, ningún mérito, porque yo hice, porque yo hago, porque yo haré. Él decía: no tengo nada que mostrarte, soy un pecador. Ese era el que se golpeaba el pecho. Entonces, si alguien me dice: ¿te vas a golpear el pecho? Sí. Y lo voy a hacer hasta el último momento de mi vida. Porque por más que sirvamos al Señor y hagamos lo que hagamos, nunca le vamos a pagar su gracia, su misericordia. Entonces sí, soy de los que se golpean el pecho. Hay que leer la Biblia y entender el contexto de las cosas. Esto es la casa de Dios. Venimos con necesidad. A veces no teníamos ganas porque tuvimos un problema, porque tuvimos un día difícil. Pero dijimos como David: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, y viniste a la casa del Señor. La Biblia
lo figura de esta forma: subir al monte. Subir siempre implica esfuerzo. Subir al monte de la casa del Señor. Pero estamos en un lugar elevado espiritualmente hablando. Estamos frente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que si el Señor en algún momento tengo la oportunidad y me dice de nuevo, ¿quieres irte tú también?, tendré que responder lo mismo que Pedro y lo que he respondido otras veces. ¿A dónde, Señor, voy a ir? ¿A dónde? Y la quinta pregunta, quizás la más brava, y es la que enmarca y resume y encierra las 4 anteriores. En Juan capítulo 21, el Evangelio según Juan, capítulo 21. Tengo aquí el texto clave, pero vamos a leer todo el pasaje. Esto fue después que Jesús resucitó. Jesús hizo un milagro después de resucitado. Una de las pescas milagrosas fue después que resucitó, donde otra vez estaban Pedro, sus socios, sus compañeros en apuros, sin poder pescar nada en el mar de Galilea, y con todo lo que ello implicaba, cansados, y el Señor hace un milagro otra vez. Y esta vez, y esto es un dato de color muy lindo, esta vez da el número de peces que atrapan: 153. 153. La vez anterior no dice cuántos, pero ahora dice el número. Jesús ya murió y ya resucitó y ya se está presentando no solo para los escépticos, no solo delante de 11, porque Judas ya no estaba. La palabra del Señor nos enseña, Pablo testifica, Pablo, que fue un incrédulo también en un principio, que se presentó delante de más de 500 personas. Yo podría sobornar a un testigo, a 2, a 3, a 4, si tengo mucho dinero, a 500. A muchos de ellos se les presentó todos a la vez. ¿Para qué? Para que nadie diga, aquel lo inventó, aquel también. O es una psicosis colectiva. No hay forma. Y Pablo, cuando escribe, él dice, muchos de ellos todavía están vivos, por si los quieren consultar. Lucas, cuando escribe de los hechos de Jesús, dice que él estuvo averiguando, investigando, hizo una investigación profunda sobre lo que Jesús había hecho. Muchos hoy esgrimen o teorías o hipótesis, pero nadie, absolutamente nadie puede demostrar la inexistencia de Dios de forma fehaciente, y nadie puede demostrar que Jesús no haya existido. Hay pruebas arqueológicas, hay pruebas bibliográficas incluso fuera de la Biblia. Hay historiadores de la época, uno de ellos, Flavio Josefo, Tácito y muchos otros. Hay pruebas arqueológicas. Devolver la pregunta, ¿no? Cuando te dicen, demostrame la existencia de Dios, bueno, demostrame la inexistencia. No lo van a poder hacer jamás. Jesús hace este milagro, y les voy a dar este dato y luego leemos, y cuentan los peces 153. Cuando los judíos, no hace mucho tiempo, empezaron a cambiar el valor numérico por letras, porque recuerden que el alefato hebreo, o los hebreos, los israelitas, los judíos, no tienen números. Las letras, igual que los números romanos, las letras tienen valor numérico, y ellas combinadas entre sí. Cuando investigan el valor alfabético del 153, surge una frase, por si a alguno le había quedado alguna duda, porque él estaba ya resucitado. La frase dice en hebreo,
yo soy Dios. Nada es casualidad en la Biblia. ¿Por qué ahora hay un número? Por si alguien tenía alguna duda, se los digo en clave, yo soy Dios. El que duda de la deidad de Jesucristo. Él no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero había habido un asunto antes de la muerte. Tenía que resolver un asunto con uno de sus discípulos, Pedro. Otra vez Pedro, en el ojo de la tormenta. Pedro que lo negó a Jesús, pero que no lo negó por traidor, sino que fue un momento de cobardía. Fue un momento de cobardía. Fue un momento donde se dio cuenta que lo que él también muy alegremente había dicho con su boca no era tan cierto. Señor, hasta la muerte iré contigo. Pero resulta que cuando él saca la espada en el huerto de Getsemaní, le corta la oreja a Malco, el siervo del sacerdote, y Jesús le dice, no, Pedro, no es por ahí, guarda tu espada. Cuando a Pedro lo desarman de sus armas físicas, Pedro no tiene más armas. No sabe qué hacer. Y dice, quizá pensó en su corazón, yo te iba a defender, pero si no puedo usar mi espada, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mucha gente se vale de sus medios, su fuerza, su juventud, sus conocimientos, su economía, sus influencias, pero si le quitas todo eso, no saben qué hacer. No saben. Jesús le estaba dando una lección dolorosa pero necesaria a Pedro y a todos sus discípulos. No es con tus fuerzas, ya lo había dicho el profeta en el Antiguo Testamento, no es por tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi poder. Pedro tuvo que aprender a las malas. Cuando le sacaron la espada y ahora no tengo nada que hacer, no sé qué hacer. Y lo negó, yo no lo conozco. Y hasta dijo algunas palabrotas. A eso se refiere la Biblia cuando dice y maldijo. Pero fue cobardía, no fue... Es diferente al que tiene un corazón traicionero como fue el de Judas. Es distinto. No está bien, pero Dios entiende nuestra condición y sabe que somos polvo, dice el Salmo. Y Jesús dijo, les di una pesca cuantiosa, les solucioné el problema del día, pero hay algo que tengo que solucionar que es más importante, con mi amigo Pedro. Porque Pedro se quedó mal. Cuando el gallo canta, él llora amargamente. Ese llanto amargo de haber fallado. Porque cuando alguien te falla podés llorar, pero cuando vos fallaste es más amargo. Y de no tener la oportunidad de decírselo a Jesús, porque estaban a una distancia y a él ya lo estaban golpeando y ya se lo estaban llevando a la cruz. Pedro no tuvo la oportunidad y Pedro quedó con esa amargura en su corazón. Lo mataron a mi maestro y no pude pedirle perdón, no pude disculparme, no pude decirle, maestro, tenías razón, no era yo tan fuerte como me creía. Pero ahora resucitó. Y ahora hay un desayuno. Porque fue a la hora del desayuno. Y Jesús va a reivindicar a Pedro. Y en un momento, porque había otros discípulos, en un momento Jesús seguramente queda solo con su amigo. Y cuando hubieron comido, dice el versículo 15, estamos en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué está expresando esto Jesús, hijo de Jonás? Está diciendo, Simón, eres humano, eres hijo de hombre, eres falible, eres débil. Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Uy, qué pregunta, Dios mío. Encima más que estos. Porque le iba a encomendar algo muy importante, pero para encomendarle eso, primero Pedro tenía que estar seguro de que amaba a Jesús, porque si no, no lo podía hacer. No iba a amar a las ovejas de Jesús si no amaba al Maestro. Y esto es una lección para el pastorado a nivel ministerial. El que pretende ser pastor o dice que tiene un llamamiento, tiene que amar a Dios aún más que otros, porque tiene que amar a las almas. Si no va a amar a las almas, no puede ser pastor. El que no ama a las ovejas, lo único que piensa es la lana, es lo único que le interesa, no la vida de la oveja. Es una condición ineludible, excluyente para el que quiere servir a Dios y tiene un llamado a pastorear. Debe amar a Dios, debe destacar su amor a Dios y su amor por las almas. Porque no va a amar a las almas, sino ama a Dios como corresponde. No se puede. No se puede decir, y esto nos enseña la palabra, que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo ves, que le puedes estrechar la mano, que le puedes dar un abrazo, decirle Dios te bendiga. No puedes. ¿Me amas más que estos? Y aquí hay una respuesta en español que no es la correcta, pero ahora lo vamos a explicar. El amor ágape y el amor fileos, porque el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros fueron escritos en griego. Y en la fuente idiomática original encontramos aún un sentido más completo. ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Lo que le está respondiendo literalmente Pedro no es te amo, es tú sabes que te quiero. ¿Cuántos entienden que querer no es lo mismo que amar? Usted puede querer, y voy de nuevo no sé por qué, pero al ejemplo del costillar. Usted puede querer comer un costillar, pero no quiere decir que usted ame a la vaca. Si ama a la vaca no la va a matar. Hay una diferencia entre querer y amar muy sustancial. Jesús le dice, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes, no se atrevía Pedro a decirle, te amo. Esta vez Pedro está por debajo de las expectativas. Dice, no voy a abrir más mi bocota a decir, yo, oh, Señor, te voy a defender y voy hasta la muerte. Ya vio que no era así. Y él está humillado delante de Jesús. Está apenado. No se atreve a responderle, te amo, porque Pedro sabe lo que implica el amor. Los que no tienen esta cita, anótenla para leer en su casa, 1 Corintios capítulo 13, versículos desde el 4 hasta el 8, ahí tienen la descripción de lo que es no el amor como lo concibe el mundo, el verdadero amor, el amor de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13, del 4 al 8. Pedro entiende, aunque Pablo todavía no había escrito esa carta, pero entiende el compromiso que implica decirle a Jesús cara a cara, face to face, decirle, te amo, Señor. Tú sabes que te quiero. Ok, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez porque a Jesús no le convenció la respuesta de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. En la Nueva Versión Internacional está mejor traducido. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Todavía no alcanza esa respuesta. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La respuesta que quería escuchar Jesús era la respuesta honesta
Señor, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Nada hay oculto delante de tus ojos. Estamos desnudos delante de la presencia del Señor, nuestros corazones están expuestos. Todo lo que está ahí, lo que da vuelta, lo bueno, lo malo, lo regular, todo Dios lo está viendo, escuchando, examinando en este momento. Y esto no es para que nosotros le agarremos terror a Dios, como la canción de Santa Claus. Te mira cuando duermes, medio de terror esa canción. Es que chusma Santa Claus. No. La mirada del maestro no es una mirada chusma, inquisitiva, para luego condenarte. Él nos está evaluando, está pesando nuestros corazones, como dice la palabra, porque Él tiene propósitos para tu vida. Él tiene propósitos para mi vida. Esa mirada que Él hace es para enseñarnos, para corregirnos, para hablarnos, y Él sabe lo que tiene que decirnos. Él conoce. El predicador que se para acá, los que nos paramos acá, no conocemos los corazones en profundidad, pero el Espíritu Santo que habla, porque la palabra es la espada del Espíritu, sí, conoce tu corazón, sabe lo que tiene que decirte, en qué momento y por qué, lo sabe. Y esta es la quinta pregunta y la más fuerte de todas. ¿Me amas? Te quiero, Señor. No alcanza. No puedo desarrollar mis propósitos en tu vida. Si solo me quieres, tienes que amarme. Con todo lo que ello implica. No es una confesión de la boca nada más. Amor, el mundo lo ha reducido a algo tan limitado como mariposas en el estómago. Usted se acuesta en un bosque a dormir, va a tener mariposas en el estómago, hormigas, de todo. No, es mucho más que eso. El amor verdadero es el que está cuando no hay ninguna mariposa, cuando hay un enojo, cuando hay un problema, cuando hay un desacuerdo, cuando hay una necesidad que tenemos que afrontar juntos. Una de las cosas que dice en 1 Corintios 13, que el verdadero amor todo lo soporta. Pero es necesario estudiar eso al contexto bíblico. Porque una mujer que está sufriendo violencia no es amor quedarse a soportar los golpes, no, Señor. No, porque el amor todo lo soporta, no. No es a eso lo que se refiere la Biblia, porque también el verdadero amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no es violento. Cuando dice todo lo soporta, quiero un ejemplo, una parejita que está empezando, que recién se casó, que le faltan un montón de cosas, todavía no tienen todo lo que necesitan, a veces tienen que pasar necesidad económica, pero están juntos y la pelean. Eso es todo lo soporta. Aguantamos juntos para seguir adelante, para avanzar. Vamos a bancarnos juntos para que cuando vengan las recompensas las disfrutamos juntos. Soportamos todo. No es me voy con otro que sea más rico. Eso no es amor. A eso se refiere el todo lo soporta. ¿Y por qué tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? Porque el Señor tiene verdadero amor y no solo tiene, más que tener amor, Él es amor. La palabra dice, Juan dice que Él es amor. Así que el que no cree en Dios tampoco puede creer en el amor. No puede creer que una madre ame a su hijo. Porque el amor tampoco se ve. ¿Quién es el amor? ¿Es una persona que uno ve? ¿El angelito ese desnudito que tira con la flecha? No. Eso no es el amor. Pero ¿quién puede negar la existencia del amor? ¿Por qué? Porque se ve en hechos. ¿Quién puede negar la existencia de Dios? Mírese al espejo. Y sí, aun cuando recién se levanta, mírese al espejo, usted es creación de Dios. Mire la naturaleza, mire la sabiduría, los códigos que están en la naturaleza. Es inexplicable, hay que ser muy ciego y muy bruto para decir que Dios no existe, que no hay un creador súper inteligente, sabio.
En todas las situaciones de nuestra vida Dios está. Como Dios es amor, y es el verdadero amor el que describe el apóstol Pablo a los Corintios, Dios no hace nada indebido. Dios cuando ordena cosas no es porque busca lo suyo y porque es arbitrario y egoísta. No, Él que es amor no es egoísta, no es arbitrario, todo lo hace con un sentido. Y al fin y al cabo el beneficio de obedecer a Dios es para nosotros. Yo siempre digo, si yo le desobedezco al Señor o si alguien me dice yo no creo en Dios, no se le mueve ni la pata del trono al Señor por eso. Él sigue siendo Dios. Yo puedo decir, este vaso no existe. Y el vaso está ahí. No desaparece porque yo no creo. Es absurdo. A Él no se le mueve nada. Nosotros sufrimos. El ser humano sufre por estar lejos de Dios. Mire la humanidad cómo está. La quinta y última pregunta. Y esta pregunta el Señor yo creo que nos la hace más frecuentemente que las otras. ¿Me amas? No tengo ganas de ir al culto, hoy estoy cansado. ¿Me amas? Ayúdanos, Señor. Que podamos salir aprobados en estas preguntas. Y si en alguna cosa fallamos, la actitud de Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Me humillo ante ti. Ayúdame. Como aquel que Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Tienes fe? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mi fe pende de un hilo. Mi fe está minada de dudas, de temores. Sé que puedes hacerlo, pero hay muchas dudas, muchos temores. Ayuda a mi incredulidad. Ser sinceros con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén quiere decir así es, o así sea, según el contexto. Aquí estamos, Señor. Vamos a estar de pie en esta noche y concluimos así este estudio, pero no como algo que se termina para pasar a una cosa nueva, sino para llevarlo a nuestro corazón y vivirlo. Amén. Oramos al Señor, bendecimos tu nombre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia, estamos en tu casa. Estamos delante del trono de la gracia, pidiéndote perdón por nuestras faltas, nuestros errores, por aquellas cosas que no te agradan de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te decimos como el apóstol Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes hasta dónde llega nuestro amor, nuestra fidelidad, los límites que tenemos. Tú lo sabes todo. ¿Qué podemos dibujar? ¿Qué podemos inventar delante de tu presencia? Nada, absolutamente nada. Pero venimos con un espíritu humilde, pero con confianza delante del trono de la gracia, porque tú nos invitas, tú nos recibes. Límpianos, lávanos con tu sangre, Jesús. Que cada día podamos ser transformados, mejorar, cambiar, ser libres de cosas que pueden atarnos, oprimirnos. Libera las mentes, los corazones. Quita, Señor, el vendaje de los ojos espirituales para que resplandezca la luz del Evangelio, como dice tu palabra. No de una religión, sino de conocerte a ti, Señor, de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Mira, Señor, nuestras vidas, nuestras manos levantadas en señal de fe, pero también en señal de rendición delante de tu presencia. Te decimos como Pedro, tú lo sabes todo. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, Señor, auxílianos. Donde faltan las fuerzas, Señor, glorifícate en nuestras debilidades. Glorifícate. Bendice cada familia aquí representada, bendice a mis hermanos, mis hermanas.
con lo que necesiten, lo que les haga falta. Señor, con sobreabundancia responde los clamores. Necesitamos que tú toques y sanes a los enfermos, como lo has hecho tantas veces. Tú te sigas glorificando, Señor, sanando enfermedades, abriendo puertas de trabajo, como lo estás haciendo, Señor. Te decimos gracias, te damos la gloria, estamos viendo tu mano poderosa, pero aún falta más. Muchos tienen un clamor en su corazón, Señor, escúchalos. Respóndeles conforme a tu poder, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Aquellos que necesitan fortaleza en su alma, en su mente, en su corazón, los que tienen heridas internas, Señor, con tu amor, con tu Espíritu Santo, obra, cierra las heridas, sana por dentro y por fuera, Señor. Fortalece y levanta los brazos caídos, Señor. Fortalece las rodillas endebles. Mira cada situación, cada petición, cada necesidad, la ponemos a tus pies y confiamos en tu misericordia, en tu generosidad, en tu bondad, en tu piedad, Señor, en tu gracia. No es por otra cosa, no merecemos nada, es por tu gracia. Y también con nuestras peticiones hay gratitud, Señor, hay agradecimiento, hay reconocimiento. Estamos aquí y estamos en pie porque tú nos has sostenido. Nunca nos has fallado. Queremos darte la gloria y la honra. Queremos bendecir también juntos, unir nuestra fe y enviar una palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de fortaleza a los que nos están mirando desde otros lugares. Aún a la distancia, que tu presencia y tu Espíritu Santo se manifiesten. Manifiesta tu poder, Señor, en aquellos que tienen, aunque sea una fe tan pequeña como un granito de mostaza, pero que esa fe pueda crecer, pueda afianzarse y podamos ver, Señor, tus milagros, tus prodigios, los montes de las imposibilidades moverse por el obrar de tu poder. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo hermoso en tu casa. Señor, que cada uno podamos salir de este lugar llenos de tu Espíritu, llenos de tu bendición, con nuevas fuerzas, y podamos ver las respuestas a las oraciones y a los clamores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a ti, Señor. Dale un aplauso al Señor, al que es digno y merecedor de toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias al Señor por este hermoso tiempo en su casa. Si alguien quedó sin ofrendar, puede hacerlo con toda libertad. Y si no, los anuncios, el día domingo, 19:30 horas, estamos adorando al Señor nuevamente, encontrándonos aquí en su casa. Invitamos a todos los que están mirando aquí en Montevideo 1373. Hay un lugar de bendición, un lugar de presencia de Dios. Los invitamos. Domingo 19:30, miércoles 20 horas. Y preparándonos, ya vamos a anunciar la fecha para el bautismo. Los que no son bautizados van a tener la oportunidad. Amén. Y por último, esto fuera de lo que son los anuncios de nuestros encuentros, al finalizar saludamos a los que están por las redes y vamos cortando.